Shalom Braja. Hoy seguimos con el segundo día que estamos estudiando la Parashá Re y queremos hablar de por qué buscar a Hashem. Pero antes queremos dedicar este estudio para la Refuah Shelema de Lea Bat Sara, Hillel Ben Abraham y Robinson Ben Cecilia, que a Kadosh Baruj Hu les dé una Refuah Shelema completa junto con todos los enfermos de Am Israel. Amén. Y bueno, hoy seguimos con un segundo día más hablando de la Parashá Re. Y hoy nos presenta una expresión que aparece repetidamente a lo largo de la Parashá, que es Amakon Asher Yidhar Hashem, el lugar que Hashem escogerá. La Torá enseña que el servicio de los Korbanot no podrá establecerse en cualquier lugar. Israel no decidiría dónde construir el centro de su abodá, según la belleza del paisaje, la comodidad del viaje o la preferencia de cada tribu. Hashem escogería el lugar donde haría reposar su nombre, pero inmediatamente después la Torá añade unas palabras que parecen contradictorias. Dice, Leshichno tidreshu bata shama, buscarán su morada y allí irás. Y aquí surge una pregunta muy concreta. Si Hashem elige el lugar, ¿por qué nosotros debemos buscarlo? Y si nosotros es quienes debemos buscarlo y encontrarlo, ¿en qué sentido sigue siendo un lugar escogido por Hashem? Esas son unas preguntas bien profundas. Pero para comprenderlo debemos mirar el contexto del pasuk, porque la Torá comienza ordenando destruir los lugares donde los pueblos de Canaán practicaban ¿qué? La idolatría. Dice que servían a sus dioses sobre las montañas. Estas montañas eran lugares elevados sobre las colinas, debajo de los árboles, y esos árboles eran muy frondosos. Cada lugar que producía una impresión poderosa podía convertirse en un centro de culto de idolatría. Después la Torá nos advierte que Lota asum que la Hashem Elokeichem, no harán así con Hashem su Dios. Y el servicio a Hashem no puede construirse según la imaginación del ser humano. Y esto no es suficiente que un lugar nos parezca espiritual. No es suficiente que una práctica nos produzca una emoción. Y no es suficiente decir, yo siento que esta es la forma correcta de servir a Hashem, porque la Torá establece que hay un lugar que Hashem escoge y una forma de trabajo determinada por él. Sin embargo, después de enseñarnos que no podemos inventar el lugar que nos ordena, no tidreshu, buscarán su morada. La Torá nos quita el derecho de inventarlo, pero nos permite esperar pasivamente. Y el Sifrei se detiene un momento exactamente en esta dificultad. Por una parte, enseña que el lugar debía ser establecido mediante ¿qué? Mediante un profeta. Parecería entonces que Israel solamente tenía que esperar. ¿Cuándo? Cuando llegara el momento y un profeta lo anunciara. Aquí debe construirse la casa de Hashem, pero el Sifrei pregunta, Yahol tamtin ad sheyomar lehanabi, ¿podrías pensar que debes esperar hasta que un profeta te lo diga? Y responde con las siguientes palabras. Nuestro pasuk nos dice, Leshichno tidreshu batashama, buscarán su morada y allí irás. Después expresa un principio extraordinario. Derosh umasata viajar kaj yomar lehanabi, busca y encuentra después, te lo dirá un profeta. Eso significa que la profecía no elimina la búsqueda humana, pero también significa que la búsqueda humana no sustituye la revelación de Hashem. Israel debía estudiar, debía investigar, debía buscar dentro de la Torá las indicaciones claras sobre el lugar. Pero después necesitaba la confirmación ¿qué? De un profeta. La búsqueda pertenecía al ser humano.
la elección definitiva, pertenecía ¿a quién? A Kadosh Baruj Hu, a Hashem. Pero el Sifrei presenta a David Amelech como el gran ejemplo de esta búsqueda. ¿Por qué? Porque en el capítulo 132 de Teilín, David Amelech declara: no entraré en la tienda de mi casa, no subiré al lecho preparado para mí. Y continúa: no daré sueño a mis ojos ni descanso a mis párpados. Y dice: Admatai, ¿hasta cuándo? Amén, con la Hashem miskanot la abir Jacob, hasta encontrar un lugar para Hashem, una morada para el poderoso. ¿De quién? De Jacob. David era un rey, era el rey. Tenía una nación que dirigir, tenía guerras, responsabilidades y asuntos políticos, pero no podía aceptar que él viviera en una residencia estable mientras el Aarón de Hashem aún no tuviera una morada permanente. La búsqueda del lugar del Mikdash no era para David un proyecto secundario, era una preocupación que no le permitía en ningún momento descansar. Pero debemos entender algo mucho más importante. David no tomó esa pasión y dijo: ¿Cómo deseo tanto construir la casa de Hashem? Cualquier lugar que yo escoja será correcto. Eso no está bien. Su deseo no le daba la autoridad para inventar la respuesta. ¿Debía qué hacer? Debía buscar, pero también tenía recibir confirmación del profeta. Por eso el Sifrei recuerda que Gad Naví llegó posteriormente y le indicó el lugar del altar en la era de Aramnach de Yeshubusi. Primero de Ros Matzata, como dijimos antes, busca y encuentra. Y después Yomar Leja Naví, el profeta te lo confirmará. En Sebahim, página 54b, encontramos una dimensión todavía mucho más profunda acerca de esto. David y Shmuel estudiaron los Pesukim para identificar el lugar del Mikdash. Analizaron la distribución territorial de las tribus, examinaron especialmente la porción de Binyamin y estudiaron las palabras Hubein Ketefa Shachem, entre sus hombros el mora. Eso significa que David no buscaba solamente recorriendo montañas y observando terrenos. ¿Qué buscaba David? Buscaba estudiando la Torá. Los Pesukim contenían las indicaciones exactas. Las bendiciones dadas a las tribus no eran solamente palabras antiguas. Dentro de ellas había información que debía examinarse cuidadosamente. La búsqueda del lugar sagrado comenzó dentro del Bet Midrash. Antes de construir con piedras, David y el profeta Shmuel tuvieron que construir una comprensión correcta de los Pesukim. Y el Ramban Nachmanides añade otra lectura de las palabras. Leshichnot tidreshu. Explica que las personas vendrían desde lugares lejanos y preguntarían: Ana derech beit Hashem, ¿dónde está el camino hacia la casa de Hashem? Una persona le diría a la otra: vengan, subamos al monte de Hashem, a la casa del Dios de Jacob. Esta explicación no se refiere solamente a descubrir la ubicación geográfica del Mikdash. Describe la manera correcta de dirigirse hacia él. La persona pregunta por el camino, dirige su rostro hacia Sion, invita a otros a subir con ella y después comienza a caminar. No llega por casualidad, no entra simplemente porque estaba cerca. Existe una búsqueda consciente, existe un deseo profundo y existe una dirección correcta. Y solamente después de esto aparece la expresión Upata Shama. Allí irás. Primero debes buscar el camino y después debes recorrerlo. Pero ahora podemos comprender por qué el Pasuk une dos ideas que parecían contradictorias. Por una parte, Amakom Nasher Dichar Hashem, el lugar que Hashem escogerá. Esto nos enseña que la santidad no depende de nuestro gusto personal. No podemos tomar cualquier idea y llamarla voluntad de Hashem. No podemos crear nuestra propia forma de servicio y pensar que la sinceridad es suficiente para convertirla en algo que es correcto. La Torá determina la dirección. La Torá establece los límites, porque la Torá define todo el trabajo. Pero inmediatamente, ¿qué nos añade?
Leshnot tidreshu, buscarán su morada. Eso nos enseña que tampoco podemos utilizar la voluntad de Hashem como una excusa para permanecer pasivos. Una persona puede decir, cuando Hashem quiera, Él me mostrará lo que debo hacer. Pero quizá ya tiene delante de ella un pasuk que no ha estudiado. Quizá tiene una pregunta que nunca se formuló de la manera correcta. Quizá existe una alajá que nunca tomó el tiempo de investigarla. Quizá podría preguntar a una persona competente, pero continúa postergándolo por más tiempo. El Sifrei nos enseña, no inventes la respuesta, pero tampoco esperes sin buscar. Y existe una diferencia profunda entre buscar y decidir. Quien ya decidió lo que quiere hacer, puede abrir un libro solamente para encontrar una justificación. Eso no es búsqueda. Es utilizar la Torah para defender una conclusión previa. La verdadera búsqueda, ¿dónde está? Porque funciona de otra manera. La persona formula una pregunta sincera, estudia las fuentes, examina las palabras y acepta que la respuesta puede corregir lo que ella pensaba inicialmente. David deseaba profundamente construir el Mikdash, pero su deseo no sustituyó la profecía. Estudió con el profeta Samuel, investigó los pesukim, los versículos, buscó el lugar y esperó la confirmación ¿de quién? De Hashem. Hay iniciativa, pero también hay humildad. Hay deseo, pero tiene unos límites. Hay preguntas, pero también disposición de aceptar la respuesta. Y el trabajo práctico de este estudio nace directamente de las palabras. Leshnot tidreshu, buscarán su morada. Piensa en una pregunta concreta de la Torah o de Halajá que llevas tiempo postergando. No una pregunta abstracta que no cambia nada en tu vida. Piensa algo que realmente afecta a tu conducta. Puede ser una pregunta sobre una bendición, sobre Shabbat, sobre una obligación económica. Puede ser una pregunta acerca de la tefilá, acerca del kashrut, o sobre una responsabilidad que no sabes cómo cumplir de la manera correcta. Primero, formula la pregunta con claridad. Segundo, busca el pasuk o la fuente básica relacionada con ella. Y tercero, consulta a una persona competente que ha estudiado y puede resolverte la duda. Estudiar por cuenta propia no sustituye una decisión halágica. Al contrario, la búsqueda seria nos ayuda a formular mejor la pregunta y comprender mejor la respuesta. Y esta parashá es bien profunda porque nos enseña que existen dos maneras de alejarnos del lugar escogido por Hashem. La primera es inventar nuestro propio camino. Inventémoslo. La segunda es no buscar ningún camino. Por eso la Torah une dos movimientos. Hashem escoge, Israel busca. Hashem establece un lugar. ¿Qué hace Israel? Israel pregunta, ¿cómo hago para llegar? Hashem revela la verdad. Israel se prepara para recibirla. El lugar que Hashem escogerá. Y precisamente es porque Hashem lo escoge, nosotros debemos buscarlo con seriedad. Buscarán su morada y allí irás. La búsqueda no crea la verdad, pero prepara a la persona para reconocerla cuando la encuentra. Que Akadosh Baruj Hu nos conceda el mérito de buscar su voluntad con sinceridad, de estudiar su Torah con humildad y de no confundir nuestros deseos personales con el camino que Él ha escogido para nosotros. Muchas gracias por acompañarme en este segundo estudio de la Parashá Re'eh. Que tengan Besat Hashem Baraj, un excelente día lleno de bendiciones. Nos vemos con la ayuda de Dios todo por eso el día de mañana. Continuamos estudiando la Parashá Re'eh. Shalom, Kol Tuv y un excelente día lleno de muchas bendiciones.